En el video anterior visitamos un pueblo que se dedica a distribuir toneladas de rata a todo Vietnam. Vimos las trampas, los encierros, la forma en que las preparan para venderlas por kilos. Lo vimos todo. Hoy nos vamos a ir a la frontera con Camboya en búsqueda de serpientes venenosas, de los criaderos de pitones oficiales del gobierno de Vietnam y de los pueblos flotantes donde no existen carreteras, solo botes y casas que están flotando sobre el agua. El Mekong es uno de los ríos con mayor biodiversidad del mundo, más de 1100 especies diferentes de peces. Me parece que solo es superado por el río Amazonas. Como lo pueden ver en este monumento de un bagre, aquí abunda el bagre, el catfish, pero aquí abunda el gigante. Es un bagre que llega a medir hasta 3 metros, pesar 300 kilos. Del delta salen aproximadamente entre el 50 y el 70% de todos los mariscos y peces que se consumen en Vietnam. O sea, millones, pero millones de personas, incluso alrededor del sudeste asiático, se alimentan de lo que se produce en este delta. Ya estamos en una ciudad muy cercana a Camboya. Ya se van acabando las carreteras, ya se va viendo otro tipo de mercado. Xin chao. Otro tipo de comercio, casas sobre el agua, pueblos sobre el agua. Por un pequeño instante se me olvidó que estaba en Vietnam. De pronto me topé con esta vista y lo confundí con la sabana. Esta arquitectura y esa llanura infinita y el atardecer así naranja. De pronto me llegó un flashback como si estuviera en África. Llegué a un hotel bastante interesante. Tiene una arquitectura cuadrada, pero el techo quisiera ser como un techo japonés, con la tejita y la cuestión, pero no es japonés. Entonces quedé ahí atrapado en el medio. El atardecer increíble cayendo por allá, un templo, bueno, un altar más bien, a la par de la habitación que tiene ahí sus ofrendas y la cuestión. En el balcón tengo vista a la piscina y a unos campos de arroz infinitos. En la habitación me dejaron un pergamino como si fuera a leer un comunicado real, un comunicado del rey. Puntos extra, la verdad, qué nivel algo así. En este comunicado está la historia de un templo que está cerca de aquí. Me parece que es este que viene aquí debajo. Debe ser algo impresionante. Y la habitación, como ustedes pueden ver, es pequeñita pero acogedora. Tenemos lo necesario, tenemos lo que se necesita. Lo más tuanis se encuentra allá arriba en la cima. Si algún día logro llegar, les cuento lo que había. Dos mil años más tarde. Lo más impresionante es la vista desde aquí arriba. Vean la llanura y también vean el hotel. El hotel tiene como una forma de castillo, pero los techos son especiales, son diferentes. Y está construido, me parece que en la única montaña, en el único cerro que se levanta en los alrededores. La ciudad está toda construida abajo. Está demasiado, pero demasiado tuanis. Una vista panorámica increíble a donde se vea. Les he contado que Vietnam es uno de los países más baratos del mundo. Pues pongan cuidado. Estamos en este hotel que ya ustedes vieron, el calibre. Es como el mejor hotel de la zona. Pura gente que se ríe. De hecho, no he visto a nadie menor de 40 años aquí. Pues una noche en este hotel vale 100 dólares. Una pizza aquí tipo italiana que la acaban de hacer en el restaurante que es lujoso y demás vale 8 dólares. Que en teoría este es un restaurante lujoso, caro. Es más, yo creo que aquí la gente se come la pizza así. Uy, 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 cuidado. Una belleza. Esta ciudad es conocida por vender pescado fermentado. Todo esto que ustedes ven son pescados que tienen días ya fermentando. Aquí venden carne para todos los peregrinos y en especial venden muchísimas ofrendas porque el templo que vamos a visitar es un templo que cumple deseos y se dice que cuando usted viene al templo y el templo le cumple un deseo, usted tiene que volver y comprarle una ofrenda. Hay ofrendas de hasta $1000, hay trajes sumamente caros, pero normalmente la gente compra estos paquetes de frutas que vienen ya listos para ofrecer y los llevan al templo que vamos a ir a ver. Vean esta locura, vean esta arquitectura. Este es el templo principal, es todo un complejo. Aquí en cierta época del año llegan miles de personas de todo el país, incluso de otros países. La traducción de este templo sería el templo de la señorita, se llama Temple
of the Lady. Quiero que vean la cantidad de peregrinos y además las ofrendas. Se ofrecen cerdos enteros, muchísima carne, la gente trae flores, hay demasiado incienso. De hecho, todo este lugar está cubierto de humo. La señorita, el dios que ellos están adorando, está dentro de este lugar. Aquí es sagrado, entonces no vamos a pasar ahí, pero quiero que vengamos por un lado. Podemos hacernos una idea desde aquí, simplemente no podemos pasar de acá. Esta es como la parte más sagrada. Allá está la señorita, que la historia es que era una mujer real, que cuando hubieron inundaciones hace muchísimos años y demás, donde ella estaba, nunca se inundaba. Entonces cuando murió, recuerden que aquí en Vietnam se cree mucho en los espíritus de los ancestros y hay una gran mezcla de budismo, de taoísmo, de todo. Entonces cuando ella murió, el cuerpo lo trasladaron hasta aquí y aquí hicieron el templo y ahora vienen las personas. Incluso se pegan al muro que está detrás de donde está la imagen, como si fuera el muro de los lamentos. Se me hizo muy similar. Se pegan por completo al muro, piden sus deseos y hacen sus oraciones, sus plegarias. Antes les contaba que la gente compra trajes de miles de dólares. Esos trajes los venden aquí afuera y como le compran tantos trajes para cambiar la imagen, ya aquí el templo no tiene dónde guardarlos. Entonces los corta en pedacitos los trajes que va usando y los dan como amuletos, como piezas sagradas para la buena suerte. Entonces a los visitantes se los meten en un sobre y se los regalan. Algo curioso es que recuerden que Vietnam es uno de los 5 países comunistas que hay en el mundo y este señor Ho Chi Minh es considerado el padre de la nación. Entonces es obligatorio que cada edificio tenga una figura de él. E incluso en el templo, en cierta parte del templo, está esta figura para que también se venere a Ho Chi Minh. Vamos en búsqueda de una aldea flotante, aldea que todavía funciona con barcos, que no tiene calles ni nada. La entrada... Vean cómo funciona todo aquí con scooters. La entrada es una venta de mariscos, de pescado, todo fresco. El río está aquí al otro lado. Esto es parte de la economía. Vean estos peces gigantes. Tin chao. La gente lindísima. Tin chao. Vean cómo funciona todo aquí. Los peces los mantienen en piscinas. Nosotros vamos a buscar un bote al puerto. Aquí están apostando. ¿Qué están jugando? Tin chao. Tin chao. Ah, no se puede grabar, no se puede grabar. Es ilegal el juego, no lo podía grabar. Vámonos. Vean esta nave, nunca había visto un barco que se manejara con volante. Levantaron un volante de carro y lo manejan como que si fuera un carro. Este es el futuro. Además vamos con una capitana. Creo que es la primera vez en la vida que lo veo. Y vean cómo se sientan las personas aquí. Esa es su postura de descanso. Es normal encontrárselos así en la calle. A mí no me dan las rodillas. En cambio, ellos están acostumbrados desde niños. La vida aquí cambia por completo. Acabamos de pasar por un barco que era la gasolinera. Los restaurantes están flotando. Las casas están flotando. De hecho, ahorita vimos barquitos un poquito más grandes que estos, que eran casas. Probablemente de la gente que no tiene hogar, compra un barco, le mete una cama y lo convierte en su casa. Hace muchísimos años, este era el único medio de transporte. A través de este río iban hasta la ciudad. Incluso en la ciudad abrieron canales para conectar un río con el otro. Vamos a visitar una casa que me dicen que aquí normalmente las casas tienen granjas de peces dentro de la casa. Vamos a ver cómo los encierran, cómo funciona, cómo los producen adentro de la casa. Vean a Firulais. Firulais, cuidado, me muerde. Qué lindo, diminuto, todo gordito. Firulais está cuidando la casa. Qué buen guardián, al primero que llega deja que lo acaricie. Ay, 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 ay. Tin chao. ¿Qué dice mi viejo? Ay, vea, vea, vea. Ay, María. Ay, 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 ay. Acabo de llegar. Eres muy fácil, Firulais, pero me gusta. Efectivamente, la cría de pescado está aquí dentro de la casa. Le hacen encierros con malla y vean cómo los alimentan. Eso que está cayendo ahí me parece una pasta. Vamos a esperar que se apague la máquina porque hace demasiado ruido. Mientras vamos a ir a visitar las casas que se conectan a través de estos puentes. Si usted vive al fondo, tiene que pasar por las casas de todo el mundo para llegar a la suya. Vean que todas las casas tienen
tienen su criadero. Vea la señora diciéndome que los alimente. Este es el tipo de pescado que tienen aquí. Son diferentes tipos de pescado. El de allá es diferente. Vean la cantidad de pescado que crían. Nunca les va a faltar la comida aquí. Wow. What she say? Cô kêu nó mua cái nhà này về đây ở đây luôn đi, hai chồng về. Que le compre la casa. Venga, vean la casa que está vendiendo la señora. La señora está vendiendo esa casa que está ahí atrás. Es una casa flotante, está sobre el río. Y adivinen cuánto vale. Les voy a dejar unos segundos. Díganme ahí cuánto creen ustedes que vale una casa aquí en medio del río, cerca de la frontera con Camboya. De aquí para allá, a unos minutos está Camboya. Esta casa vale $2,600 aproximadamente. Con $2,600 compra usted una casa y se viene a vivir aquí tranquilo por el resto de sus días, criando pescado. Lo logramos sin caer. Esta es la casa de la señora. Siempre en la entrada van a tener sus debidos altares. Por arriba, a lo que entiendo, siempre va a estar el Buda. Aquí están los ancestros. Recuerden que aquí en Vietnam se da mucho culto a los ancestros. Entonces vean que son los padres. Incluso Ho Chi Minh está aquí en el altar. Aquí están sus frutas para los ancestros. Esta es la cama que me la ofreció la señora. Me dijo que la próxima vez que venga a Vietnam, a esta zona, que me quede aquí, que ella me cocina, me hace pescado y toda la cuestión. Que pa' qué ando pagando noches de hotel, dice. Nè, ngủ đây nè. Con kia kìa nó mới chạy lại, con này nó mới chạy ra. Lê, hiểu không? Está llamando el perrito. Venga, venga, Lei Lei. Lei Lei. Venga, venga, Lei Lei. Qué sinvergüenza. Ay, Lei Lei. Lei Lei. Él quiere estar con la dueña. Kêu tên nó cái kêu Ly ơi, cái chạy ra. Qué gordito, seguro come puro pescado todos los días. Không có khách lại cái kêu Ly ơi, khách lại con ơi, chạy qua bển liền. Tell her that I want to take Lei Lei to Costa Rica. Ẩm đi về đi, mẹ ẩm nó được không? Por un momento me puse a pensar, puse mi mente a volar. Si yo me llevo a Lei Lei para Costa Rica, no me va a entender, no entiende español. Realmente no entiende español, es un perro vietnamita. Fue criado entendiendo vietnamita. Entonces si yo le digo, venga, no, sí, no me va a entender nada. Detrás de la casa se encuentra la cocina. Aquí es donde tienen la refrigeradora, la cocina que es de gas. Y veo que tienen electricidad. Muchos tienen electricidad solo de paneles solares, pero aquí me dice que hay una electricidad que les da el gobierno y paneles también. El agua tienen que comprarla en el mercado, el agua que usan para comer y para tomar, pero la que usan aquí para el baño, que vean qué curioso, aquí donde está el baño, hay un hueco en el centro. Este hueco, como ustedes se podrán imaginar, es para hacer las necesidades, para darles a los peces material orgánico. Y la ducha se la dan con el agua del río. Se agarran agua del río, me imagino que la ponen en este tazón, se bañan y listo. Oigan, qué curioso el tema de la imagen de Ho Chi Minh. Cuando se ganó la guerra de Vietnam y ganó el comunismo, era totalmente obligatorio que cada casa en este país tuviera una imagen de Ho Chi Minh en la casa. Iban los comunistas a revisar que estuviera la imagen y si no, había problemas. En la actualidad ya no es tanto así, pero muchas imágenes quedaron. Si ustedes ven, esa imagen es vieja, que ya ni color tiene y simplemente ahí quedó. Eso sí, en los edificios públicos, los que trabajan para el gobierno, hoteles, grandes edificios, todos sí tienen que tenerla aún en la actualidad por obligación. Adiós, Lei Lei. Cuídese, Lei Lei, y siga comiendo mucho pescado. Chao. Mi viejo nunca se detuvo, entonces les voy a enseñar así. La pasta se hace con concentrado, con maíz y con un polvo que sale, me parece que de la planta del arroz. No se desperdicia nada. Este de aquí es otro tipo de pescado. Ahí se puede ver la malla con la que los encierran en las casas. Esto que va a pasar es muy interesante. Ella lleva una bolsita llena de peces vivos que los va a liberar en el río. Vean todos los pececitos, los va a dejar ir por ahí. Esto es parte del budismo. Ellos creen en el karma. Esto es para tener un buen karma. Básicamente usted está haciendo algo bueno. Entonces ellos los compran en el mercado, que están atrapados, sufriendo, y los dejan ir libres en el río. Y eso pasa con un montón de animales, con ranas, con serpientes, con anguilas. Lo más curioso es que pues la gente que los vende los atrapa de aquí y ellos los compran para volver a echarlos aquí. Es un círculo. Chao.
En Vietnam hay muchas cosas que aún se hacen de manera muy tradicional y muy natural. Por ejemplo, a la hora de sembrar el arroz se siembra inundado. Esta planta sobrevive a la inundación. Entonces, eso es un controlador de plagas que no necesita químicos para las malas hierbas. Y después de cosechar, sueltan a los patos. La gente tiene también granjas de patos. Sueltan a los patos para que se coman las plagas de caracoles que se forman en la cosecha. Entonces, no necesitan estar regando químicos. Por nada del mundo me gustaría caer en este estanque lleno de cobras, lleno de una víbora verde. Esta serpiente negra con amarillo nos había contado mi viejo, no sé si recuerdan, que es una de las serpientes más venenosas de Vietnam. Es la que tenía aquel señor que tenía su granja casera en la casa. En el camino nos encontramos una granja de serpientes del gobierno. Aquí vamos a ver lo que tanto les he dicho. Aquí hay muchísimas granjas de cocodrilos, de serpientes, de ratas de bambú. Ya vimos la aldea de las ratas y anteriormente estuvimos en la granja de una persona común y corriente que criaba serpientes en su casa para consumo, para venderle a los vecinos. Pero ahora estamos en una granja de verdad y una granja que es del gobierno. Como les digo, aquí incluso ¡qué susto! No sé si escucharon, una serpiente atacó y yo creí que fue esta. Esta granja produce incluso medicamentos regulados, así como lo oyen, como que si fuera una farmacia. Pastillas, cremas, licores con etiquetas y demás que tienen cobras dentro. También producen cocodrilos aquí en un pequeño estante. Hay decenas de todos los tamaños. Acuérdense que también tenemos un video completo de las granjas de cocodrilos aquí en Vietnam, que es uno de los países con más granjas de cocodrilos en el mundo. Los usan para medicamento, para carne, para producir artículos exóticos de lujo. Hay una señora aquí con una pitón, una pitón gigante en una caja ofreciendo fotografías. Vean el tamaño de esta bicha. Tome, señora, le devuelvo su mascota. Esta no me la esperaba. Recuerden que esta es una granja del gobierno, no es una granja privada, entonces es mucho más difícil tener acceso. Este es el acceso público. Aquí tienen algunas serpientes para que la gente las pueda venir a ver, pero la fábrica y donde hacen todo es privado. Ahí no se puede entrar. Sin embargo, nos encontramos que aquí tienen pitones. Este es otro gran negocio en Vietnam. Existen muchísimas granjas de pitones. Nosotros vimos cómo crían de manera artesanal cobras, serpientes de bambú, pero también hay un negocio millonario con el cuero y la carne de las pitones. Yo creo que estas son una de las más gruesas que yo he visto en mi vida. Estas serpientes que están aquí pueden tener perfectamente 4 o 5 metros de largo y el grueso es una cosa así, podrían comerse un ser humano. Aquí está el pobre pato esperando su destino. Echaron el pato a la jaula y vean lo que hay aquí. Otras pitones gigantes que ¡uy, vean! Hizo movido el tronco, simplemente con mover un músculo, de la fuerza que tiene. En cualquier momento, cuando le dé hambre, se va a comer al pato Donald. Este criadero de aquí sí es mucho más impactante. Cada una de las casitas, de las casetillas que ustedes ven, son jaulas con serpientes, pero la serpiente que tienen aquí, solo el gobierno de Vietnam la puede tener. Es una especie que está en peligro crítico de extinción, entonces está totalmente prohibido que existan granjas de esta serpiente, pero esto es del gobierno, me imagino que es invulnerable. Es el gobierno, es la ley. Esta serpiente que está aquí es la King Cobra. Me parece que es la serpiente venenosa más grande del mundo, pero al menos es la cobra más grande de todas. Y están separadas porque esta serpiente es caníbal. Ellas se devoran entre ellas mismas. Entonces solo puede haber un ejemplar en cada encierro. Esta información no la manejo, pero espero que estas serpientes estén en algún programa de conservación para reinsertarlas en la naturaleza. Porque como les digo, está en grave peligro de extinción. Todo lo que van a ver es totalmente legal y regulado. ¿Recuerdan los vinos, las medicinas, los venenos que tenía mi viejo en su casa, que nos enseñó, que no nos quiso explicar muy bien para qué servía cada cosa, porque no quería exponer la medicina tradicional? Pues recuerden que este lugar es del gobierno, esto es oficial, y nos encontramos los vinos de serpiente, pero van muchísimo más allá. Están regulados, embotellados, listos para la venta, pero en supermercado, a la venta de poner el producto ahí, a venderse, que trae su cajita y todo. O sea, va en su debida cajita, como decir un Johnny negro, un Johnny rojo, que se vende en caja. Tome, llévese la cobra con el alcohol. Y así con diferentes productos. Por ejemplo, este se saca de una víbora verde. Esto de aquí es como decir el jamón que uno compra empacado al vacío, pero es serpiente. Esto es una serpiente lista para tirar al comal, así empacada al vacío, con sus debidas regulaciones. Esto de aquí es cobratofor. Obviamente sale de la cobra. Sacan muchos de estos productos del veneno de la cobra. Aquí le sacan el veneno
todos los días a las serpientes para hacer medicina. Y así con infinidad de productos, como si fuera una farmacia, donde usted llega a ver qué producto necesita, cada uno para diferentes usos, para diferentes enfermedades. Lastimosamente, el lugar empezó mostrando las serpientes que tenían en las granjas, pero hoy en día me cuentan que traen animales constantemente, se volvió como un zoológico. Vi que tenían tigres, tenían osos, avestruces, en jaulitas muy pequeñas, en condiciones en las que no deberían estar. También en Vietnam hace muchos años llevaron el tigre casi a la extinción. En cierto momento el tigre se volvió un símbolo de estatus y cazarlo y tenerlo de trofeo era un gran símbolo de estatus. Muchas creencias relacionadas con medicinas, etcétera, llevaron a los osos, a los tigres, casi a la extinción. Entonces ese lado es bastante triste. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba no solo el video de hoy, sino esta impactante serie por Vietnam. Déjenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que vimos, lo que vivimos, la cultura, todo sobre este país, las granjas. Déjenmelo todo por ahí abajo. Agárrense de donde se puedan agarrar, porque lo que se viene, hasta yo estoy asustado. Ay, Dios mío. Seguimos, amigos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que vio una aldea muy impactante, una aldea, la verdad, que no me imaginé que existiera en el mundo.